Un muy cordial saludo para todos. Hoy queremos compartir con todos ustedes nuestro proyecto de investigación, papel del auxiliar de enfermería en el proceso de formación del residente de anestesiología durante las rotaciones en salas de cirugía, bajo la tutoría del Dr. Francisco Olmos. Nuestro grupo está integrado por Vladimir Díaz, David Arcón y Leopoldo Ferrer. Nuestra pregunta de investigación es, ¿cuál es el papel del auxiliar de enfermería en el proceso de formación del residente de anestesiología durante las rotaciones en salas de cirugía? Los propósitos de nuestro proyecto son: explorar libremente la relación entre auxiliar de enfermería y residente de anestesiología. Entender cómo estos actores construyen sus experiencias, realidades y complejidades en campos específicos. Conocer el proceso de esta interacción y cómo se comporta, bajo qué circunstancias es positivo y bajo qué circunstancias tanto para el auxiliar de enfermería como para el residente. Tradicionalmente, la educación en el profesional de la salud ha tenido un componente de predominio intraprofesional, con el objetivo de desarrollar a profundidad el conocimiento exclusivo de la disciplina en estudio y relegando el componente interprofesional en el proceso de formación, debido a la presencia de múltiples barreras que no han permitido fomentar su implementación en este escenario. Aunque uno de los integrantes de este grupo multidisciplinario es el auxiliar de enfermería, su contribución en la formación del residente de anestesiología ocurre de forma espontánea y no estructurada, sin describirse de forma explícita en la literatura. Por lo tanto, para promover la participación del auxiliar de enfermería en la educación interprofesional debemos conocer el papel actual que estos actores desempeñan y su interacción con el personal en formación de anestesiología. El concepto de educación interprofesional ha sido ampliamente definido por diferentes autores y organizaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, la educación interprofesional se refiere a una estrategia de enseñanza y aprendizaje cuyo objetivo es mejorar la colaboración entre estudiantes y los resultados en el aprendizaje. Esta estrategia se aplica comúnmente en escenarios clínicos donde hay interacción entre dos o más disciplinas. La implementación exitosa de la educación interprofesional requiere que tanto los docentes como los sujetos de aprendizaje adquieran los conocimientos, habilidades, competencias y valores necesarios para la estrategia. La enseñanza y la colaboración interprofesionales son conceptos relacionados pero distintos. La enseñanza interprofesional se refiere a la educación en la que los estudiantes de diferentes profesiones aprenden juntos, con el objetivo de desarrollar habilidades interprofesionales, como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la toma de decisiones compartida. Por ejemplo, en una escuela de medicina, los estudiantes de medicina pueden trabajar junto con estudiantes de enfermería y de terapia ocupacional en el cuidado de un paciente simulado o real. Por otro lado, la colaboración interprofesional se refiere al trabajo conjunto de diferentes profesiones en la atención al paciente. Es decir, se trata de un enfoque en el que los profesionales de la salud trabajan juntos para brindar atención integral y coordinada al paciente. Dado que las teorías socioculturales entienden el aprendizaje como participación e interacción, bajo estos términos educación interprofesional y colaboración interprofesional serían dos caras de la misma moneda. La educación médica tradicional ha estado enfocada en una perspectiva intraprofesional, en la que el objetivo principal era profundizar en el conocimiento exclusivo de la disciplina. Sin embargo, esta perspectiva se presenta como una paradoja ya que limita el trabajo en equipo. La educación interprofesional, EIP, es una propuesta que rompe con lo tradicional y se enfoca en entender los diferentes roles, compartir funciones y entrelazar el desarrollo de las actividades para potenciar y aprovechar al máximo las fortalezas de cada integrante del equipo. Es esencial fomentar el trabajo en equipo ya que es fundamental para la atención médica efectiva y de calidad en el futuro. La falta de colaboración interprofesional puede generar implicaciones negativas para los profesionales y la atención médica que se brinda. Algunas implicaciones negativas incluyen la falta de comprensión de los roles y responsabilidades de otros profesionales, la falta de respeto y comprensión cultural, la falta de habilidades de comunicación, entre otros. La educación interprofesional puede mejorar la calidad de atención, la satisfacción del paciente y la eficiencia del equipo de atención médica. Sin embargo, existen múltiples barreras que impiden la implementación rutinaria de la educación interprofesional. Entre las barreras más importantes se encuentra la falta de financiamiento adecuado para programas de capacitación interprofesional, la falta de infraestructura y recursos necesarios para la implementación de la EIP, barreras culturales y profesionales que pueden obstaculizar la EIP y paradigmas y enfoques disciplinarios arraigados en la educación y la práctica clínica. Es esencial que los programas de educación médica incluyan estrategias de educación interprofesional adecuadas para fomentar el trabajo en equipo y mejorar la calidad de la atención médica en el futuro. Para nuestro proyecto nos basamos en las teorías socioculturales teniendo en cuenta la propuesta de colaboración interprofesional e interacción social continua entre el auxiliar de enfermería y el residente de anestesiología en el escenario de salas de cirugía,
y el papel de esta interacción en el proceso de formación del residente. Dentro de las teorías socioculturales decidimos escoger la teoría de los mundos figurados, la cual propone que las personas participan activamente en la construcción de los mundos sociales en los que habitan, convirtiéndose en un marco para comprender el papel de la cultura en la formación de la identidad individual y colectiva. Esta teoría propone que los mundos figurados se construyen a partir de las interacciones sociales, el uso del lenguaje y de algunas otras formas de expresión cultural, tales como valores, normas y prácticas de interacción, dándole un sentido de coherencia y continuidad en la vida de las personas e integrándose dentro de estructuras sociales más grandes, tales como instituciones, organizaciones y comunidades. La teoría de los mundos figurados está constituida por 5 componentes. La agencia se refiere a la capacidad de un individuo o grupo para actuar y tomar decisiones en su vida cotidiana, a pesar de las restricciones sociales, culturales y políticas que puedan enfrentar. La autoobjetivación, que es la capacidad del individuo para conceptualizar su identidad como perteneciente o encajante, o no, dentro de un determinado mundo figurado. El autocontrol, que es la capacidad del individuo para utilizar las herramientas disponibles dentro del mundo figurado para gestionar sus pensamientos, sentimientos y acciones. La autodirección, que es la forma en que el individuo utiliza esas mismas herramientas dentro del mundo figurado para lograr sus objetivos esperados. Y la autoautoría, que es la capacidad de comportarse utilizando el lenguaje, la vestimenta y otros símbolos apropiados del mundo figurado. El segundo componente es la improvisación, que es la capacidad de las personas para adaptarse a situaciones cambiantes y encontrar soluciones creativas a problemas inesperados o inciertos. El tercer componente es el discurso, el cual se refiere a las formas en que las personas construyen significados a través del lenguaje y la comunicación. El cuarto componente es el posicionamiento, que es la forma en que las personas se sitúan a sí mismas y a los demás en relación con los mundos figurados que construyen. Este tiene 2 subcomponentes: la identidad posicional, la cual es el atributo que una persona aporta al mundo figurado, como el género o la raza, y la identidad figurada, que es el atributo de una persona que se construye de forma exclusiva dentro de un mundo figurado específico, por ejemplo, ser decano de educación médica o director de prácticas. Hemos decidido apoyarnos en el paradigma constructivista, corriente filosófica y pedagógica que sostiene que el conocimiento no es una entidad externa e independiente del sujeto que aprende, sino que es construido de manera subjetiva por el individuo a través de sus experiencias y de sus interacciones con el entorno y con otros individuos, y la interpretación que el sujeto hace de la información que recibe. Se realizará una investigación con enfoque cualitativo, de tipo exploratorio, soportado en la teoría sociocultural de los mundos figurados con un diseño metodológico basado en la teoría fundamentada constructivista. El enfoque de teoría fundamentada constructivista permitirá a los investigadores entender la colaboración y aprendizaje interprofesional como proceso social a partir del muestreo teórico, la comparación constante, la recolección y análisis iterativo de la información y la escritura de memos para explicar el fenómeno estudiado en un contexto determinado, lo que significa que no partirían de una teoría preconcebida sobre el tema. En nuestro estudio, las teorías se construirían a partir del análisis de las experiencias de los participantes, de las experiencias de los investigadores y del marco teórico que utilizamos, buscando explicar el papel de las auxiliares de enfermería en el proceso de formación de los residentes de anestesiología a partir de la interacción social que mantienen estos actores en salas de cirugía. Se incluirán entre 15 a 20 auxiliares de enfermería de salas de cirugía que de manera voluntaria accedan a involucrarse en el estudio. Inicialmente, realizaremos un muestreo propositivo o intencional y a medida que se realice el análisis se utilizará un muestreo teórico. Se utilizarán como instrumento de recolección de datos grupos focales, entre 8 a 10 participantes, entre 3 o 4 grupos seleccionados por jornada laboral y disponibilidad de participación posterior a su turno de trabajo, teniendo como moderado a Vladimir Díaz y como observadora a Huitarcón. Posteriormente, se llevarán a cabo entrevistas semiestructuradas en personas que no hayan participado en los grupos focales, teniendo como entrevistador a Leopoldo Ferrer. La combinación de ambas técnicas puede proporcionar una visión más completa y detallada del tema y ayudar a construir una teoría sólida. Los datos se analizarán mediante un enfoque inductivo que permita la identificación de patrones y categorías emergentes a partir de la información recolectada. El análisis iterativo se centrará en la identificación y descripción de las percepciones y experiencias compartidas por los participantes, así como en las diferencias y similitudes entre ellos. Codificación abierta. Se realiza una lectura exhaustiva de los datos y se identifican los patrones y temas relevantes. La codificación abierta se enfoca en la identificación de las palabras y frases clave, que se convierten en códigos para categorizar los datos. Se utilizarán las transcripciones de los grupos focales y entrevistas semiestructuradas para identificar estas palabras y frases clave. Codificación axial. En esta etapa,
Se realizarán comparaciones entre los códigos identificados en la etapa anterior y se agruparán en categorías. La codificación axial se enfocará en la relación entre los códigos y cómo se relacionan entre sí. En esta etapa, se podrán identificar subcategorías y relaciones jerárquicas entre las categorías. Codificación selectiva. En esta etapa, se seleccionarán las categorías y subcategorías más relevantes y significativas para la teoría que se está construyendo. La codificación selectiva se enfocará en identificar los patrones y temas más importantes para el desarrollo de la teoría y se utilizarán ejemplos de datos para ilustrar cada categoría. Una vez que se han codificado los datos, se utilizará la técnica de la comparación constante para ir refinando y desarrollando la teoría. Esta técnica implica volver a los datos y compararlos con la teoría en desarrollo, para identificar similitudes, diferencias y patrones. La validación de datos es importante para garantizar que los datos sean precisos y confiables. Se pueden usar diferentes estrategias para lograr esto, como la reflexividad, que implica evaluar cómo nuestras perspectivas únicas influyen en la investigación, la triangulación, que implica usar múltiples fuentes de datos y métodos para confirmar los hallazgos, y la validación por pares, que implica la revisión de los resultados por parte de otros expertos en el campo. Los resultados se interpretarán en el contexto del marco teórico para desarrollar una comprensión más profunda del papel de los auxiliares de enfermería en el proceso de formación del residente de anestesiología durante las rotaciones en salas de cirugía.